Bien, el tema que vamos a ver hoy día es campo eléctrico, ¿ya? Pero esta vez lo vamos a hacer con una distribución de cargas, ¿ya? En este caso, ya vamos a entrar a lo que es densidad de carga y definiremos antes algunas cositas, ¿ya? Densidad de carga, densidad de carga, ¿ya? Hay tres tipos de densidades de carga, hay la lineal, superficial y la volumétrica, ¿ya? Entonces la lineal va a ser la siguiente. Tengo que lambda, que es la distribución de carga lineal, es igual a que a la carga sobre longitud, ¿ya? Y de forma diferencial tenemos que va a ser diferencial de carga sobre diferencial de longitud, ¿no? ¿Este qué unidades tiene? Tiene unidades de Coulomb sobre metro, ¿ya? También hay la densidad de carga superficial, superficial, ¿ya? Esto es cuando tenemos áreas. Entonces, la densidad de carga superficial se denomina con la letra griega sigma, que va a ser igual a que a la carga sobre, si el lineal era la longitud, el superficial va a ser sobre área, ¿no ven? Entonces, esto de forma diferencial voy a tener diferencial de carga sobre diferencial de área. Esto va a tener unidades de Coulomb sobre metro cuadrado, ¿ya? Y tenemos la densidad lineal, densidad de carga volumétrica. La densidad de carga volumétrica se define con la letra griega ρ, que va a ser igual aquí a la carga sobre volumen, ¿no? Esto de forma diferencial va a ser diferencial de carga, diferencial de volumen. Unidades Coulomb sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a usar hoy día, la densidad de carga, cuando tenemos una distribución de carga. En este caso puede ser lineal superficial o volumétrica. Ya, esto cópiense por favor, o de memoria, estito. ¿Ya? Para comenzar con los ejercicios. Bien, comenzaremos entonces. Ya, ¿qué me dice el problema? Me dice, una carga eléctrica Q positiva está distribuida uniformemente a lo largo de una línea con longitud de 2 veces A, que se ubica sobre el eje Y, entre Y igual a menos A y Y igual a A. Calcula el campo eléctrico en el punto P a una distancia X del origen. ¿Ya? Bien, tenemos acá, puede ser una barra, puede ser un alambre, pero esto está cargado uniformemente, ¿no ve? A lo largo de todo el alambre, de toda la barra, ¿no ve? Me dice que está cargado positivo, entonces esto tiene carga positiva. Como les digo, está distribuido en todo mi material, por así decirlo, o mi alambre, mi barra, lo que sea, ¿ya? Está distribuido con carga positiva. Esta va a ser mi carga Q mayúscula, le llamaré, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hallar el campo eléctrico de esta distribución de cargas en el punto P? En anteriores clases hemos hecho campo eléctrico, pero con carguitas puntuales, ¿no ve? Eran cargas puntuales. En este caso ya nos vamos a introducir a la distribución de cargas, ¿ya? Entonces, para este tipo de problemas lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ya tengo mi carga distribuida, en este caso va a ser lineal. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar un diferencial, ¿ya? Un pequeño diferencial, ¿ya? En cualquier lugar. Podría haber tomado aquí ¿Por qué abajo, toma un diferencial? porque vamos a resolver, porque como es una carga distribuida, tengo que tomarme una carguita pequeña, y con esa carguita pequeña voy a poder resolver el problemita, ¿ya? Con calma, siempre se toma un diferencial, ¿ya? Cuando tenemos una distribución de cargas. Entonces tomo un diferencial de carga. ¿No ve? Como les decía, podría haber tomado aquí abajo, podría haber tomado un poquito más arriba, un poquito más abajo, donde ustedes quieran. ¿No ve? Cosa que nos ayude a resolver el problemita. Entonces, esta va a ser mi diferencial de carga, ¿no ve? Esto es diferencial de carga. Con otro colorcito lo haré. Diferencial de carga, ¿no ve? ¿Qué tamañito va a tener esta diferencial de carga? ¿Sobre qué eje estamos? Sobre el eje Y. Entonces va a ser diferencial de Y, el tamaño de mi diferencial de carga.
¿ya? Entonces, como estoy tomando un diferencial, ya se convertiría como una carguita puntual nomás, ¿no ve? Entonces, vamos a primero definir cómo era la definición de campo eléctrico. Campo eléctrico era igual a ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Campo eléctrico es igual a, ¿cómo es? Q por K sobre distancia al cuadrado. Ya, era O K K por por... Q sobre diferencial, perdón, distancia al cuadrado, ¿no ve? Entonces, esto lo denominaré con distancia al cuadrado, ¿ya? Eso era mi campo eléctrico. Como es un vector, tiene un vector unitario, ¿no ve? U. Entonces, esto yo lo quiero volver de forma diferencial, porque cuando tenemos distribución de cargas tenemos que trabajar de forma diferencial. Entonces voy a tener diferencial de campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? K es constante. La distancia al cuadrado también va a ser constante. ¿Qué es lo que va a variar? La carga, porque yo ya voy a tener una distribución de cargas, ¿no ve? Ya no es una carguita puntual, sino ya es una distribución de cargas. Entonces va a entrar aquí un diferencial de carga. Como es un vector, aquí también le puedo poner un vector unitario, ¿no ve? Que me simboliza el vector. Entonces, esto es lo que vamos a usar, ¿ya? Cuando tengamos distribución de cargas. Y ahora me decía, ¿por qué tomo un diferencial de carga? Porque ese diferencial de carga va a entrar acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a usar. Entonces, ¿qué viene, no? Diferencial de campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? Acá, diferencial de carga sobre distancia al cuadrado. Ahora de aquí tengo que definir algunas cositas. Primero, K es constante, entonces eso se va a quedar, ¿no ve? La distancia. La distancia va a ser la siguiente, ¿ya? La distancia sabíamos que era desde la carga hasta la otra carga, ¿no? Era la distancia entre cargas. Entonces va a ser, como estoy tomando el diferencial de Q acá, acá va a estar, aquí va a ser como si tuviera mi carguita puntual, ¿no ve? Como hemos hecho en anteriores ejercicios. Entonces la distancia va a ser esta. D le pondré, distancia. ¿Ya? Entonces esa es, la distancia va a ser esa. Ahora fíjense, se está formando como un triangulito, ¿no? Volveré a escribir o volveré a dibujar ese triangulito acá. Más abajito porque voy a trabajar también la parte de abajo. El triangulito, ¿no ve? Esta es la distancia D. El cateto, el vertical, ¿qué será? Una distancia Y que no conozco, ¿no ve? Porque yo me he dado mi diferencial a una distancia Y cualquiera, ¿no ve? Y tengo el cateto de abajo, el cateto horizontal, va a ser X. Entonces se está formando un triángulo rectángulo, puedo hallar fácilmente la distancia, ¿no ve? Entonces acá hallaré la distancia. Distancia va a ser igual a ¿qué? Raíz cuadrada de los catetos, la suma de los catetos al cuadrado, ¿no ve? Y al cuadrado más X al cuadrado. ¿Listo? Ya tengo la distancia. Esto puedo reemplazarlo en mi formulita de campo eléctrico, ¿no? Acá lo haremos así. Así lo haremos, ¿ya? Ahorita vamos a ver la dirección. Entonces ya tendría distancia. ¿Qué me falta hallar acá? Me falta hallar este diferencial de Q. ¿De dónde voy a hallar ese diferencial de Q? De la densidad de carga. ¿Ya? Entonces, lambda habíamos dicho que era igual a ¿qué? A la carga sobre la longitud, ¿no ve? Y de forma diferencial tenía que esta carga lo pondré como Q mayúscula porque estamos usando la carga con Q mayúscula. Va a ser así, ¿no ve? Carga sobre longitud. Esto de forma diferencial va a ser diferencial de carga sobre diferencial de longitud, ¿no ve? Entonces de aquí yo ya puedo despejar mi diferencial de carga, tomando esto y esto, ¿no ve? Entonces de aquí despejaré mi diferencial de carga, que va a ser igual a ¿qué? A lambda sobre diferencial de L, ¿no? Entonces fíjense, yo ya tengo mi diferencial de carga, que lo voy a poder reemplazar en mi campo eléctrico, ¿no? Entonces lo reemplazaré. Voy a tener diferencial de campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? K es constante, ¿no? Esto lo pondré así, K. Diferencial de carga es lambda sobre diferencial de L.
sobre distancia al ¿Y cuadrado. qué usa la densidad de carga? Nuevamente, esto es una carga distribuida. Esto es un alambre, esto es una barra. Entonces, toda mi barra, todo mi alambre está cargado. ¿Ya? Es por eso que estoy utilizando densidad de carga. Si fuera carguita puntual, un puntito, normal, pues como hemos hecho antes, ¿no ven? Pero en este caso tengo ya una carga distribuida. Se está distribuyendo la carga a lo largo de de todo esto, ¿no? Que es eh, una barra, por así decirlo, ¿ya? Toda la carga está distribuida en todo esto. Entonces no puedo trabajar de forma puntual. Tengo que trabajar sí o sí con densidad de cargas, ¿ya? Únicamente es por esto, porque tengo esto, una barrita, un alambre, lo que sea. Ya no son carguitas puntuales, ¿no? Ya no son puntitos. Ya. Entonces, pues, seguimos reemplazando, ¿no? Distancia al cuadrado. Fíjense, si esto yo lo elevo al cuadrado, desaparece la raíz, ¿no? Entonces aquí va a quedar y al cuadrado más x al cuadrado, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué me falta por definir? ¿Qué me falta por definir? Ya. Tengo todo esto, ¿no? Ahora, algo que les quiero explicar es lo siguiente. Habíamos dicho que vamos a hallar el campo eléctrico en el punto P, ¿no? Entonces, fíjense, esto estaba cargado positivamente, ¿no ve? Positivamente. Ahora, en el punto P no me dice que hay una carga, solo únicamente me está diciendo que calcule el campo eléctrico en el punto P. Entonces, en este punto P, ¿qué hacíamos cuando teníamos carguitas puntuales y queríamos hallar el campo eléctrico? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo es? Ya pues, ¿qué hacíamos? Primer paso, ¿cuál era? Veíamos si se atraía o se repele. Ya, pero eso ya dependiendo de los signos, ¿no ve? Entonces nos teníamos que dar qué cosa. Una carga de prueba. Exacto, una carga de prueba Q sub 0, ¿no ve? Y esta carga de prueba Q sub 0 siempre era positiva, ¿no ve? Ahora, positivo con positivo, ¿qué pasaba? Se repelen. Se repele. Como en fuerzas eléctricas, ¿no ves? Se repelen. Entonces mi campo eléctrico va a tener esta dirección, ¿no? Campo eléctrico. Y este es justamente el diferencial de E, ¿ya? Diferencial de E. Ahora fíjense, este diferencial de E se puede descomponer en el eje X y en el eje Y, ¿no? Lo descompondré. Eje X voy a tener acá diferencial de campo eléctrico en X, ¿no ve? Y si yo lo descompongo en el eje Y, voy a tener diferencial de campo eléctrico en Y, ¿no? Así se puede descomponer, ¿ya? Ahora, acá van a tener cuidado, ¿ya? Por lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera tomado una carguita o mi diferencial de carga abajo? En este caso, mi diferencial de carga hubiera sido este, ¿no? Y la distancia va a ser desde la carga hasta la otra carga, ¿no? En este caso, la distancia. A una distancia y que no conozco, ¿no? Esta es una distancia y cualquiera, ¿no? Me estoy inventando. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nuevamente, en el punto P me voy a dar una carga de prueba, ¿ya? Y con la distribución de cargas que va a ser positiva, lo mismo, ¿no ve? Positivo con positivo, se repelen, color con otro color. Este sería mi dirección de campo eléctrico E, ¿no? ¿Qué podría hacer acá? Podría descomponerlo de la misma forma. Entonces se va a descomponer nuevamente en un diferencial de EX y en un diferencial de EY, pero hacia arriba esta vez, ¿no? Diferencial de EY. Esta distancia también va a ser Y, ¿no ve? Que no conocemos. Una distancia Y, nos hemos dado la carguita de prueba, pero hacia abajo, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Cuando me piden hallar el campo eléctrico en ese punto, tengo que sumar pues todas estas carguitas, como les decía, por eso nos tomamos diferenciales. Esto lo copiaré ya para que se entienda mejor. Acá, pegar.
¿ya? Me está pidiendo el campo eléctrico debido a la distribución de cargas. Entonces, acá me voy a tomar un diferencial, me va a causar esto y acá un diferencial de campo eléctrico, ¿no ve? Me tomo un poquito más abajo, nuevamente así, ¿no ve? Y aquí un diferencial de campo eléctrico. Acá lo mismo, acá abajo lo mismo, acá abajo lo mismo, acá abajo lo cosa de cubrir toda mi barra, ¿no ve? Porque tengo que hallar el campo eléctrico de toda mi barra. Entonces, algo así, ¿no ve? Entonces acá otra vez campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico neto que se va a crear por esta distribución de cargas va a ser la suma de todos estos vectorcitos, campos eléctricos, ¿ya? Pero acá pasa algo curioso, ¿ya? Lo que pasaba, lo que estábamos haciendo arriba. Fíjense, nuevamente lo voy a repetir. Me tomo un diferencial acá, a una distancia y que no conozco, a la misma distancia y pero hacia abajo, tomo el mismo diferencial de carga y se va a crear los vectores diferencial de campo eléctrico. Acá lo mismo, ¿no ve? Diferencial de campo eléctrico. Pero ¿qué pasaba? Hemos dicho que se va a descomponer, ¿no ve? En el eje X, diferencial de campo eléctrico X y diferencial de campo eléctrico en Y para el de arriba y para el de abajo. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí pasa algo curioso. Este campo eléctrico con este campo eléctrico serán iguales. ¿Qué dicen? Sí, Sí, en sentido contrario. Son iguales, ¿no ve? Porque estoy tomando el mismo diferencial a una distancia y, pero arriba, y a una distancia y abajo, ¿no ve? Entonces, al descomponerlo, uno va a ser con vector hacia y positivo, o sea, sentido en y positivo y otro sentido en y negativo, pero van a ser iguales estos vectores. Entonces, directamente, como son de sentido contrario, se me eliminan, ¿ya? Y lo mismo va a pasar para cualquier otro puntito. Fíjense, yo me doy acá un puntito diferencial, se va a crear un vector campo eléctrico de E, ¿no ve? Entonces me voy a tomar el mismo, a una Y prima le pondré. A la misma distancia Y prima me voy a tomar el mismo diferencial. Se va a también formar un campo eléctrico, ¿no ve? De E. Y si yo lo descompongo en el eje X y en el eje Y, va a pasar lo mismo, ¿no ve? El eje Y, en el eje Y, lo que yo descomponga en el eje Y para el de arriba y para el de abajo, van a ser los mismos, pero con sentido contrario. Entonces, muchachos, yo no voy a tomar en cuenta la componente vertical, porque directamente ya se me elimina, ya en cualquier punto que tome. ¿Se entiende esa parte, muchachos? Quiero que esto esté bien claro, porque todos los ejercicios son así. ¿Se entiende? Vuelvo a Sí, repetir. sí, se entiende. ¿Se entiende, no ve? Facilito está. Nuevamente, tomo mi diferencial de carga, distancia, se va a crear mi campo eléctrico. Esto yo que tengo que hacer, tengo que descomponer, ¿no ve? Diferencial de X y diferencial de Y. No voy a tomar el diferencial de Y. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado. Si yo tomo acá una carguita, hago lo mismo, el eje vertical se me elimina, ¿no ve? Porque van a ser los mismos, pero con signo o con sentido contrario. Entonces, el único que voy a tomar es el eje vertical o la descomposición del eje, perdón, del eje horizontal, ¿no ve? En el eje X. Entonces, mi vector, o sea, mi campo eléctrico resultante únicamente va a ser la sumita de todos, ¿no ve? Porque se van a sumar, ¿no ve? Va a haber así. Para cada puntito va a haber un diferencial de EX. Para cada puntito, 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 solo va a haber la componente en X, porque la componente en Y se me va eliminando, ¿no ve? Entonces voy a tener únicamente la sumatoria de todos mis campos eléctricos en el eje X. Entonces voy a tomar eso. Diferencial de X va a ser igual a ¿qué? Acá fíjense, se me va a crear un angulito, ¿no? Una angulotita que yo no conozco. Entonces va a ser igual a ¿qué? Diferencial de E, únicamente lo estoy descomponiendo. ¿Va a ser coseno o seno? Coseno. Coseno, ¿no? Coseno de tita. Listo. Eso va a ser mi campo eléctrico. Estito es mi campo eléctrico total de toda esta barra,
en el punto P. Solo voy a tomar en cuenta el eje horizontal, en el eje X, como les decía, porque el eje Y de todito se me va a eliminar. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo ya tengo esto, ¿no? Lo he definido antes, que era esto. Entonces, dx va a ser igual a ¿qué? DE. DE era K, lambda, diferencial de L, y al cuadrado más x al cuadrado. Esta vez coseno de tita. ¿Y esto qué vector unitario tendrá? Si estoy en el eje X. Y Auxi. Y no. Ya, listo. Vector con su vector unitario. Listo, tengo eso. Ahora, ¿cómo puedo hallar este coseno de tita? Porque tita no es dato, o sea, tengo que tratar de reemplazar ese tita con algo que ya conozco o con algún dato que ya me esté dando el problema. ¿Cómo es ángulo tita? O coseno de tita. Fíjense, este angulito se va a repetir acá. Y ese angulito justamente es el que se está formando en mi triangulito, ¿no? Entonces de aquí puedo decir que coseno de tita, que es igual. ¿Qué es igual coseno de tita? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya, reemplazando X sobre raíz cuadrada de X al cuadrado por Y al cuadrado. x sobre d, ¿no? D ya lo teníamos, entonces va a ser x sobre raíz de y al cuadrado más x al cuadrado, ¿no? ¿Listo? Ya tengo coseno de tita. Este coseno de tita puedo reemplazarlo acá. Ya en términos de algo que ya conozco o de datos que ya me está dando el problema. ¿Cómo va a quedar al final? Diferencial de x va a ser igual a que k, lambda. Diferencial de L lo voy a sacar, ¿ya? Me va a quedar x. El coseno de tita lo estoy reemplazando. Y al cuadrado más x al cuadrado. Todo esto por x al cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado, ¿no? Y diferencial de L. ¿Listo? ¿Lo ven? Ahora este diferencial de L, ¿cómo lo puedo reemplazar? Porque tengo que integrar, ¿no? Me estoy formando diferenciales. ¿Para qué? Para poder luego integrar, ¿no ve? Entonces, este diferencial de L, ¿a qué ser igual? ¿Sobre qué eje está mi barra? O sea, mi elemento lineal, porque estamos trabajando con densidad lineal, ¿no? ¿Sobre qué eje está? En el eje Y. Entonces, este diferencial de longitud, fácilmente yo lo puedo reemplazar con diferencial de Y. ¿Ya? Porque ¿dónde tengo que integrar? ¿Sobre qué eje tengo que integrar? ¿Sobre qué eje está mi barra? Sobre el eje Y, ¿no? Entonces, puedo reemplazarlo con diferencial de Y. ¿Ya? Listo. ¿Cómo ha quedado mi campo eléctrico? Ha quedado de la siguiente forma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variable acá? La variable es Y, ¿no? Y, Y. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer acá? Como les decía, me he creado diferenciales ¿para qué? Para luego poder integrar. La integral con el diferencial, chao, ¿no? Entonces lo único que me va a quedar es x vector igual a qué. Sacamos todas las constantes. ¿Qué va a ser constante acá? ¿Qué es constante, muchachos? K es constante. Lambda es constante. ¿X será constante? Y Auxi. Sí, Y Sí. no, ¿ve? K, lambda, X es constante y esto no puedo sacarlo, entonces me va a quedar el siguiente. K lambda por X integral. Eso lo haré con otro color. Integral. ¿De qué? De Y sobre... ¿Sobre qué? ¿Esto lo puedo sumar? Si yo se lo convierto un medio y esto tiene uno, un medio más uno, ¿cuánto es? 3 medios Auxi. 3 medios, ¿no? Entonces esto se puede convertir como Y al cuadrado más X al cuadrado. Todo esto a la 3 medios, ¿no?
Listo, ya está armado mi integral. Lo único que tengo que hacer es integrar. ¿Pero qué me falta? Uno, me estoy olvidando la dirección y uno, me estoy olvidando los límites. ¿Lo ven? Entonces, mis límites tienen que ir en función a la variable que está el diferencial, ¿no? En este caso, diferencial de y. Mis límites, ¿desde dónde hasta dónde creen que sea? Menos a. Perfecto. Desde menos a hasta a. Listo. Ya está hecho mi problema. Lo único que tengo que hacer es integrar. Y eso ustedes ya están capos, ¿no ven? Física ha terminado acá. Y ahora de ustedes depende la parte matemática. ¿No ven? Entonces, trataremos de resolver. ¿Cómo puedes resolver esta integral? ¿Cómo se resuelve? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Cálculo 1. Trigonométrica. Ah, me da flojera. ¿Cuánto sale? Repito, ustedes saben. Entonces, ya integrando, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. Que el campo eléctrico en X va a ser igual a ¿qué? Acá, lambda, X. La integral de esto va a ser ¿qué? Y sobre X al cuadrado, raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Todo esto evaluado en ¿qué? Desde menos A hasta A, ¿no? Listo. Ese sería mi integral. ¿Está bien? Sí, ¿no? Ya. Entonces aquí te puedo simplificar esto con esto. Chao. ¿Qué me queda? X es igual a ¿qué? Acá, lambda. Acá Y reemplazaré A sobre X al cuadrado más A al cuadrado menos. Aquí sería más por el menos. No. X al cuadrado más menos A al cuadrado, ¿no? Que igualmente va a ser A al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es mi campo eléctrico? X. ¿Dónde X? Abajo. ¿Dónde? Hacia abajo, ¿no? Aquí abajo lo pondré. Ya, sería K lambda X dos veces. Dos veces A. Sí. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Dos veces A. X al cuadrado más A al cuadrado. Listo, eso sería. Ahora, ¿Y cuánto es, muchachos? Esto es en la dirección Y, ¿no? ¿Y cuánto es? Ya, si no me creen de lo que les he dicho, ¿no? De que se van a eliminar y todo eso, hacen lo mismo, el mismo procedimiento que hemos hecho, pero en este caso con ya la descomposición en Y, ¿no? Y van a darse cuenta que esto ya es directamente cero. Ya, por lo mismo. Se descompone arriba, se descompone abajo, tienen el mismo módulo, signos contrarios. Chao, ¿no ve? Cero. Listo, ahora, ¿cómo hallo el campo eléctrico total? Tengo componente en X, tengo componente en Y. E va a ser igual a ¿qué? A la suma de mis componentes al cuadrado, ¿no? Entonces va a ser esto, ya como va a ser raíz de solo esto al cuadrado, directamente esto nomás, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya, entonces me va a quedar entonces 2 veces K lambda A sobre X al cuadrado más A al cuadrado, ¿no? Eso sería. Pero un cachito. A es dato, perdón, lambda es dato, porque mi respuesta tiene que estar en funciones a los datos que me da. K es constante, así que eso lo dejamos. Lambda me da de dato. ¿Cómo es? Lambda, tengo de dato. Este lambda que tengo, la densidad de carga lineal. ¿Será dato? ¿Me estará dando de dato el problema? Sí. Es que la distribuida. Nada, eso no me da de dato. Otra cosa que me dijera aquí, lambda, no es datito.
No me da datos lambda. Entonces, este lambda tengo que transformarlo en datos que me da el problema. Lambda, ¿qué es igual? A la carga sobre la longitud de mi objeto de prueba, ¿no? En este caso, la barrita. ¿Cuánto es la carga? La carga es Q. ¿Cuánto es la longitud de mi barra? ¿Cuánto es la longitud? 2A. 2A, perfecto. 2A. Esto yo lo reemplazo en mi campo eléctrico. ¿Lo ve? Entonces, finalmente, ¿cómo va a quedar mi campo eléctrico? El campo eléctrico va a ser igual a 2 veces K, lambda, pero lambda es Q sobre 2 veces A por A. X al cuadrado más A al cuadrado. Listo, de aquí que se me puede ir. A con A chao, 2 con 2 chao. Finalmente, mi campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? AK por Q sobre X al cuadrado más A al cuadrado. Listo. El dato que me da el problema es la carga, no me da la densidad de carga. Entonces yo tengo que reemplazar o la respuesta en los datos que me da el problema. Sí, me perdí. ¿De dónde sale el 2A? De la longitud de mi barra. De aquí, fíjate, mira. La longitud de mi barra es esta. Acá tengo, perdón. Acá tengo A. Y acá va a ser también A, ¿no ve? Entonces A más A. ¿Cuánto es la longitud total de mi barra? 2 veces A, ¿no ve? Entonces, acá entra esto. La carga sobre la longitud del objeto. Entonces, la carga es Q y la longitud del objeto es 2 veces A. ¿Ahora sí? Gracias. ¿Sí, no? Ya. Eso es, muchachos. Han visto que lo hemos hecho un poquito larguito porque quería explicarles a detalle. Si tienen alguna pregunta, duda, si se han perdido en algún lado, por favor díganme, porque esto entra en todos los problemas que vamos a hacer de esta parte. ¿Se ha entendido, muchachos? Esto de la componente en Y, ustedes me lo verifican si quieren. Hacen lo mismo que hemos hecho con X, pero esta vez con la componente en Y. Y van a ver que al integrar y al hacer todo esto, les va a dar 0. ¿Ya? Preguntas, dos muchachos. Quiero que me pregunten. ¿Qué me dice este problema? Dos alambres no conductores de 1,20 metros forman un ángulo recto. El segmento tiene 12,50 milicoulomos de carga, distribuido de modo uniforme a lo largo de su longitud, mientras que el otro segmento tiene 22,50 milicoulomos de carga, distribuido de modo uniforme a lo largo de su longitud, como se ilustra en la figura. Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico que producen estos alambres en el punto P, que está a 60 centímetros de cada alambre. Y esta es una aplicacióncita de la que hemos hecho antes, ¿no ven? En este caso hay dos alambres, no más. Tengo una carga positiva, ahora ¿cuál es mi carga positiva? ¿Cuál es mi carga negativa? Ya, este me daré con carga positiva. Con 12,50 milicoulomos y este que sea 22,50 milicoulomos. ¿Ya? Tengo que encontrar qué cosa, el campo eléctrico que están causando estas dos barritas en el punto P. ¿No ve? Que me dice que está a una distancia de 60 centímetros de cada alambre. Entonces, aquí tengo 60 centímetros y aquí tengo 60 centímetros. ¿No ve? En este caso hay dos alambres. Es lo mismo que hemos hecho antes, pero haciendo doble, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que tomar mi diferencial. Lo proyecto. Acá va a estar mi diferencial de E, ¿no? Diferencial de E1. Para la barra cargada positivamente. Hago lo mismo para la barra cargada negativamente. No sé, en cualquier punto, en este punto si quiero. Ahí va a estar mi diferencial de carga. Hasta el punto P. Y ahí va a estar, ¿no? Mi diferencial de campo eléctrico 2. Listo. Entonces, ¿qué hago? Para mi carga positiva, ¿qué eje se elimina? Para mi barra positiva, ¿qué eje se elimina? El X. El eje X, ¿no ve? Nuevamente, acá tomo otra carguita a la misma distancia que toma el otro, desde un punto X cualquiera, se va a crear un diferencial de campo eléctrico, ¿no? Campo eléctrico 1. Entonces, si yo lo descompongo, se va a descomponer así, se va a descomponer así. ¿Qué se me elimina? El eje
X, ¿no ve? Porque este con este, chao. Pero lo que me va a quedar es las componentes en el eje vertical, ¿no? Y para la barra cargada negativamente, ¿qué se me elimina? El diferencial Sí, en Oxy. Y. En Y, ¿no ve? Entonces, si yo lo descompongo, más o menos me va a quedar así, ¿no? Este es mi punto P. P. Este es mi campo eléctrico 2. Y este es mi campo eléctrico 1. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que descomponer, ¿no? Para el campo eléctrico 1 había dicho que se eliminaban las componentes en X. Entonces solo va a haber componente vertical, ¿no ve? Aquí va a ser TE1X, ¿no ve? Y para el campo eléctrico 2 habíamos dicho que debido a la carga negativa, debido a la carga cargada negativamente, ¿cuál se eliminaba? El eje vertical, ¿no? Entonces solo va a haber componente horizontal. Esto es Y, ¿no? Perdón, D1Y y esto es DE2X. Listo. Fíjense, tengo que hallar esto y tengo que hallar esto, ¿no? Ahora lo podemos hacer directo o lo hacemos comandos, porque va a ser el mismo procedimiento, ¿no? ¿Ve de acá? De esto. El mismo procedimiento, ¿a qué vamos a llegar? A esto, ¿no? Para una carga. Tenemos que hacer el otro procedimiento, para la otra carga. Lo único que va a cambiar, ¿qué va a ser? X. Aunque no va a ser lo mismo, por las distancias. Haremos. Haremos para el 1, ¿ya? Para este 1. Listo. Algo así, ¿no? Se descomponía en el eje. En el eje. Lo haremos positivo para que sea más fácil nuestro cálculo. Entonces me voy a tomar mi diferencial acá más o menos. Ya lo proyecto. Mi diferencial de campo eléctrico 1, ¿no ve? Yo descompongo en el eje X y en el eje Y. El X, chao, ¿no ve? Y solo me va a quedar la componente del eje Y. TEY1. Listo. Se me va a crear un angulito, ¿no? Un angulito acá. ¿O dónde le pongo el angulito? Sí, ¿no? Acá, tita. Se va a repetir acá, tita. Se está formando nuevamente mi triangulito, ¿no? Mi triangulito es este. ¿Qué distancia tiene? Esto tiene 60. Sí, ¿no? 60. Esto va a tener una distancia, no sé, X, que no conozco. Esto va a tener una distancia D. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a quedar? Campo eléctrico de E es igual a ¿qué? Es general. Es carga, diferencial de carga. No, perdón. K, diferencial de carga, distancia al cuadrado. ¿No ve? Y si lo queremos hacer vector, vector por un vector unitario, que no sabemos todavía. Listo. Si yo lo descompongo, ¿qué me va a quedar? Diferencial de E1. ¿Qué cosa? ¿Y o X? Y, ¿no? ¿Y eso qué va a ser igual? A DE coseno de tita. ¿Esto qué va a ser igual? Acá, diferencial de carga, distancia al cuadrado, coseno de tita, ¿qué va a ser igual? Acá tengo tita. Coseno de tita. 60 sobre D. Sí, ¿no? 60 sobre T. Esta de aquí es igual. Puede ser igual a X cuadrado más 60 al cuadrado, ¿no? En centímetros, en metros va a ser 0,6 al cuadrado, ¿no?
Ya, eso más tengo. Esto entonces también le pondremos 0,6. 0,6 sobre t. ¿No ve? Eso va a ser. Ahora de 1y va a ser igual a qué. Acá 0,6, 0,6k. Y aquí voy a tener diferencial de carga. Diferencial de carga que es igual. Viene de la densidad de carga, ¿no? Entonces va a venir de lambda es igual a diferencial de carga sobre diferencial de L. Esta L, ¿sobre qué eje va a estar? Sobre el eje X, ¿no? Para el 1, para la carga positiva, sobre el eje X. Entonces aquí le pongo diferencial de X. Entonces diferencial de carga es igual a lambda diferencial de X. Listo. Está feo. Diferencial de X. Entonces lo reemplazaré. Me va a quedar lambda diferencial de X sobre distancia al cubo, ¿no? Directamente. Distancia al cubo me va a quedar x al cuadrado más 0,6 al cuadrado. Todo esto a, ¿cuánto? 3 medios, ¿no? Al cubo, pero como esto está en raíz, 3 medios. ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Diferencial de campo eléctrico 1 en Y. 1 en Y va a ser igual a qué. Esto lo integraré directamente, ¿ya? Integro. Entonces, E1Y va a ser igual a qué? 0,6K lambda 0,6K lambda integral de x al cuadrado más 0,6 al cuadrado 3 medios. Nuevamente se forma integral. Mis límites desde dónde serán. ¿Desde dónde hasta dónde serán? ¿Cómo es? De 0 a 1,20. Depende del punto que nos hemos dado de referencia. Ya en este caso, si ya se han dado cuenta, yo me he dado el punto medio como en el anterior caso. ¿No ve? El punto medio. Más o menos por acá. Y esta era una distancia X, ¿no? Ahora que me da al otro lado. Esto lo hemos denominado una distancia X. Entonces, ¿cómo sería mi sistema de referencia? Aquí nos hemos equivocado un poquito. Ahora que le hagamos al otro lado. Así, ¿no? Así va a ser mi sistema de referencia, ya que le tomo al otro lado X positivo. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde irá? Desde aquí, tiene que barrer desde aquí hasta acá, ¿no? Cubriendo toda mi longitud. ¿Cómo es? Como pasaba en el otro caso, ¿no? Que era desde menos A hasta A. En este caso, ¿cuánto va a ser? Desde -0,6 a 0,6. Sí, ¿no? 0,6 menos 0,6 está 0,6, ¿no? Hubiera sido más fácil, no sé, acá darnos nuestro punto de referencia justo en la intersección de estas dos barritas. Ahí va a ser mi punto cero, ¿no? Entonces, ahí ya sería para mi integral desde 0 hasta 1,20, ¿no? Dependiendo también del punto de referencia que se den ustedes. En este caso, yo me hubiera dado acá, no sé, el punto de referencia O. ¿Dónde influiría? En los límites de la integral, ¿no ve? Lo mismo. Ya dependiendo al punto que me des referencia, ni modo, nos hemos dado en el punto medio. Lo haremos así. ¿Ya? ¿Cuánto es mi integral? ¿Cuánto es mi campo eléctrico 1Y? 0,6 K lambda.
x sobre y al cuadrado raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, más 0,6 al cuadrado. Ya, reemplácenme esta vez los límites. Entonces toda mi integral me sale 3,93, ¿no? 3,928. Listo. Entonces, reemplazaré. Esta lambda, esta acá lo reemplazo para que me dé ya en valor numérico, ¿ya? Entonces, acá me falta también el vector, ¿no? Este es vector. ¿Y su vector unitario cuál será, muchachos? Para Y1, E1Y. J o Nada, ¿qué dirección tiene? ¿Qué dirección tiene? J en el eje Y. No, menos J. cierto. ¿No ve? Uy, Menos J. ¿por qué? Está sentido contrario. Está hacia abajo, pues. ¿No ve? Cuando está hacia abajo es menos J y cuando está hacia arriba es J positivo. Entonces, menos J, ¿no? Ya este vector lo reemplazaré nomás, entonces ¿qué va a quedar? E1Y vector es igual a 0,6. ¿Cuánto era acá? 9 por 10 al lado, 9, ¿no? Este lambda lo reemplazaré con esto, ¿no? Q sobre longitud. En este caso va a ser Q contra mi carga. ¿Cuánto me ha dicho que era? 12,50, ¿no? 12,50 por 10 a la menos 3 sobre la longitud. ¿Cuánto es la longitud? 20 metros. 1,20, todo esto por 3,928 menos J. ¿Cuánto es? E1 ya. ¿Cuánto es, muchachos? Entonces el campo eléctrico 1 en la dirección Y es 220,95 por 16 Newton Coulomb, ¿no? Eso es solo para el eje Y, o sea, para el campo eléctrico 1 de la barra cargada positivamente, ¿no ve? Nos falta para la carga, para la barra cargada negativamente, que va a ser lo mismo. El mismo procedimiento. Pegar. Ahora veremos dónde nos damos nuestro punto de referencia, pues. ¿Acá nos damos? Sí. Ya. Sí, Entonces nos daremos una carguita cualquiera, no sé, donde quieran acá, ¿no? Donde ustedes quieran. Listo. La distancia es el punto que nos pide y campo eléctrico, ¿no? En este caso estoy mintiendo. Negativo con positivo, ¿qué pasa? se atraen. Se atrae. Entonces mi campo es en este sentido. ¿Lo ven? En ese sentido. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Descomponer, ¿no ven? Descompongo y descompongo. ¿Cuál se me elimina? ¿Qué eje se me elimina? El eje Y. El eje Y. ¿Dónde estás? Eje Y, acá estás. Chao, ¿no? Entonces, nuevamente, nuevamente aquí se me crea un angulito tita que se va a repetir. Acá, ¿no? Tita. Se está creando mi triangulito nuevamente. Triangulito, triangulito, este, ¿no? Esta va a ser mi distancia. Esta va a ser, no sé, si esta aquí es X, ¿qué sería? Nada, medio complicado, me dará el medio nomás ya, para no estar ahí. Esto que sea X. Ya, mi punto de referencia va a ser en el medio. Entonces voy a tener X ¿No nomás son acá, de ¿no? Y? Ah, perdón, sí, ya, tienes razón. Tienes razón. Esto es Y. Listo. Esta distancia, la del cateto de abajo, ¿cuánto es?
0,6. 0,6, ¿no? Listo. ¿Cuánto es mi distancia? Y al cuadrado más 0,6 al cuadrado, listo. Entonces acá voy a tener, ¿qué cosa? Directamente ya lo haré. Voy a tener este era el campo eléctrico 2, ¿no? Este era el campo eléctrico 2, pero en X. Entonces, diferencial de campo eléctrico 2 en X va a ser igual a ¿qué? A diferencial de campo eléctrico 2, coseno de tita nuevamente, ¿no ve? Esto es lo mismo. ¿Saldrá lo mismo? Esto va a ser K, diferencial de carga, sobre la distancia al cuadrado. Por coseno de tita. ¿Cuánto es coseno de tita? Acá está mi angulito. Cateto adyacente 0,6 sobre la hipotenusa de 0,6 sobre D, ¿no ve? El diferencial de carga va a salir ¿de qué? De lambda, ¿no ve? Lambda era igual a ¿qué? Hagamos directo, diferencial de carga es igual a lambda por diferencial de longitud. ¿Sobre qué eje está mi longitud de la barra? Y. Y, entonces aquí le ponemos diferencial de Y, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Empezaremos. Diferencial de 2x, ya le ponemos su vectorcito. K, 0,6K lo haremos, 0,6K sobre lambda. No, por lambda no estamos subiendo lambda. No. Entonces de lambda. Ah, no, sigue acá. Perdón. Va a ser acá entonces K. 0,6K, lambda, todo esto T al cubo. El diferencial de Q va a ser igual a diferencial de Y, ¿no? ¿Está bien así? ¿Me estoy olvidando de algo? Por favor, si me olvida algo me avisan. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Ya. Dirección. Sí. Dirección tiene. Menos I. Perfecto. Menos I. Porque está en sentido contrario al eje X que nos estamos dando acá, ¿no? X, Y. Entonces, sentido contrario, menos I. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar, ¿no? Diferencial de campo eléctrico 2 en X va a ser igual a ¿qué? A 0,6 K lambda sobre, bueno, el D tiene que entrar, ¿no? 0,6 K lambda integral. Esto ya lo elimino, todo esto lo integro. Diferencial de Y. Esto va a ser lo mismo que acá, contra la distancia era esto. Y al cuadrado más 0,6 al cuadrado, todo esto al 3 medios. Mis límites. Ah, no. Acá nos hemos equivocado en algo, ¿no? ¿Dónde está mi integral? Ah, no, está bien. Pensé que le había puesto raíz. No, está bien. Entonces, esto era. ¿Cuál era? Esto. Y al cuadrado más 0,6, todo esto a la 3 medios, ¿no? Estoy viendo aquí al cuadrado. Listo. Mis límites. Igual de menos 0,6 a 0,6. Entonces a 0,6, ¿no ve? Listo. Facilito. ¿Cuánto sale esto? Creo que va a salir lo mismo. ¿Sí? Sí, ¿Sale lo lo mismo? Sí, ¿no ve? Sí. Menos, esto está en menos I. Listo. Entonces va a salir, ¿cuánto era esto? 220,95 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Listo. Acá, esto era menos I, ¿no? Menos I, Newton Coulomb. Listo, ya tengo mis dos campos eléctricos. Debido a mis dos carguitas. Debido a mis dos barras. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Acá está, ¿no? Listo. Acá me estoy viendo la dirección también. Esto era menos J, ¿no? Ya. ¿Cómo ha quedado entonces? Tengo mis 6 cartesianos. Más o menos me va a quedar algo así, ¿no? Menos J. Al otro lado me va a quedar esto. DE1Y. Y menos I me va a quedar así, ¿no? DE2X.
Ahora sí que me quedan mis vectorcitos. ¿Cómo es la resultante, muchachos? Raíz de 2 multiplicado por eso. Entonces mi campo eléctrico resultante va a ser raíz cuadrada de E1y al cuadrado más E2x al cuadrado, ¿no ve? Listo, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es la resultante? ¿Cuánto es? Raíz de 2 sobre todo eso. Raíz de 2 sobre todo ya. ¿Cuánto es el número? $312,47 por 10 a la 6. 312,47 por 10 a la 6 Newton Coulomb. Listo. Respuesta. ¿Se han entendido, muchachos? ¿Han visto lo único que es armarte tu integral, ¿no ve? Ya te armas bien tu integral. Con eso ya sabes todo. Resolver luego nomás eso. ¿Se ha entendido? ¿Qué me dice? Una carga positiva Q está distribuida de manera uniforme alrededor de un semicírculo de radio A. Encuentra el campo eléctrico, magnitud y dirección en el centro de la curvatura P. Fíjense, aquí tengo un alambrito, ¿no? Un alambrito en forma semicircular. Una carga Q, esta carga Q positiva le pondremos. Entonces tengo que hallar el campo eléctrico en el punto P. ¿Ya? En el punto P. ¿Qué va a pasar acá? Nuevamente, ¿qué tengo que hacer? Me voy a tomar un diferencial. Con otro colorcito, no se nota. Este, ¿no? Un diferencial. Este va a ser mi diferencial de carga. Listo. ¿Qué tamaño tendrá ese diferencial de carga? ¿Qué tamaño tiene? Es un arco. Diferencial de ese. Diferencial de S, ¿no ves? Es un arquito diferencial de S. Listo. Ahora, ¿qué hago? Definición de campo eléctrico. Definición de campo eléctrico, diferencial de campo eléctrico es igual a que K diferencial de carga sobre diferencial de distancia al cuadrado. ¿No ves? Por un vector unitario. Listo. ¿Qué hago ahora? Tengo que hallar diferencial de carga, ¿no ves? Listo. ¿Qué tipo de densidad de carga creen que sea? ¿Lineal, superficial, volumétrica? Lineal. Lineal, ¿no ves un alambrito? Es una línea. Diferencia de densidad de carga lineal. Entonces va a ser lambda igual a Q sobre ¿cuánto? Sobre L, ¿no? Esto va a ser igual a que diferencial de carga. Lo haremos con mayúscula. Diferencial de carga sobre diferencial de L. ¿Ya? Nuevamente. Este diferencial de L, ¿con qué lo puedo reemplazar? Arco. Con el arquito, ¿no ve? Entonces, esto directamente va a ser lambda es igual a diferencial de carga sobre diferencial de S. Encontrar ese diferencial de S. S, el arco, ¿a qué es igual? Es igual. Radio por tita. Área por tita, ¿qué? A por tita. Ah, perdón. En general es el radio por el ángulo, ¿no ve? Entonces aquí me daré un ángulo tita que no conozco. Va a ser entonces el radio por el ángulo, va a ser A por tita. Lo diferencio esto. Va a ser diferencial de arco. ¿Cuál es constante y cuál es variable aquí, muchachos? ¿El radio varía? El radio es constante, ¿no ve? Y el ángulo es variable. Entonces me va a quedar A diferencial de tita. Listo. Reemplazaré acá. Nuevamente acá. Haremos el mismo análisis que hemos hecho antes. Carga positiva, mi carga de prueba va a ser en el punto P igual positiva, ¿no ve? El campo eléctrico más o menos va a tener esta dirección, ¿no? Diferencial de campo eléctrico. Lo descompongo. Me va a quedar acá. Diferencial de campo eléctrico en Y. Diferencial de campo eléctrico en
X. ¿Se simplificará algún eje? Todas las X. En menos J no habría. Perfecto, se va a simplificar todas las X, porque si yo tomo acá un diferencial de carga, lo mismo, ¿no? Tan, diferencial de E, campo eléctrico, lo descompongo, esto y esto, ¿no ve? Lo mismo. ¿Qué se me va? Esto con esto, chao. Lo único que me queda son las componentes verticales, ¿ya? Espero que eso esté claro, han visto que casi siempre entra esto. Entonces lo único que me va a quedar es las componentes verticales, ¿no ve? De Y. Este angulito tita, ¿dónde se va a repetir? Entonces repite acá. Acá, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? El ángulo me dará el otro lado. Acá me da tita. Cosa que se repita acá. Tita. Más fácil, ¿no? Ya. Así lo haremos. Entonces, como les decía, solo va a haber componente vertical y tengo que descomponerlo. Y la descomposición va a ser la siguiente. Campo eléctrico en Y va a ser igual a ¿qué? Al campo eléctrico por el coseno de tita. Va a ser entonces K diferencial de carga. Diferencial de carga, ¿qué va a ser entonces? Diferencial de carga es igual a lambda, diferencial de S. Pero tengo diferencial de S. Diferencial de carga, al final me va a quedar lambda por A por diferencial de tita. ¿Ve? Entonces, lambda es radio diferencial de tita sobre distancia al cuadrado. ¿Cuál creen que sea la distancia, muchachos? Radio. Cuadrado. El radio, ¿no ve? Para cualquier punto, la distancia de la carga de pruebita va a ser el radio. Entonces, al cuadrado. ¿Qué más? ¿Qué me estoy olvidando? ¿Qué me estoy olvidando? El coseno, ¿no? Coseno de tita. Listo. Eso sería. Ya armado mi integral, ¿no? Tengo que integrarlo nomás. ¿Qué me va a quedar acá? Me va a quedar... Me falta la dirección. ¿Qué dirección tiene esto? Menos J. Ya, menos j. Perfecto. Ahora sí lo integro, ¿no? Integro. Me va a quedar campo eléctrico con Y. Va a ser igual a que... Esto con esto, chao. Me va a quedar K lambda sobre A. Me va a quedar cos de tita diferencial de tita. ¿No? Mi integral entonces va a ser acá. Listo. Límites. El De tita, 0 a pi. ¿desde dónde hasta dónde tiene que Desde valer? menos A hasta A. No, el ángulo. ¿Por qué? Mi De 0 a variable pi para... medios. De 0 a esa- pi. ya, 0 a pi De, medios. ya. Hay No. dos opciones, ¿ya? Hay dos opciones. Está De bien lo que 0 a dice. pi. Puede ser desde 0 a pi o desde 0 hasta pi medios. Pero ¿cuál es la diferencia? Si yo Hay que integro... multiplicar por 2. Exactamente. El Sí. ángulo cero es acá, ¿no ve? Y si yo llego hasta pi medios, únicamente estaría barriendo toda esta partecita, que es válido. Entonces acá puedo hacer desde 0 hasta pi medios, pero le tengo que multiplicar por 2 porque me estoy olvidando de esta partecita, ¿no ve? Ya si no me quiero complicar mucho, directamente integro desde 0 hasta pi y no le multiplico por nada, ¿no ve? Hay esas dos opciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es esto? En la dirección menos j. ¿Y cuánto es? K, lambda, A. ¿Cuánto es la integral de coseno? Coseno. Seno menos seno. seno No, nomás. ya está bien, seno. Entonces, desde 0 hasta pi. Lo evalúo. Y va a ser igual a K, lambda por A sobre A. Seno de pi menos seno de 0. ¿Cuánto es seno de pi?
0. 0. Ya, 0. ¿Cuánto es seno de 0? 0. 0. ¿Seguros? Sí. Oxi. 0. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué me da 0? Acá nos hemos equivocado. Entonces, el ángulo que nos teníamos que dar no era este, desde el radio hasta el eje, sino comenzando desde 0, ¿no? Era este. Y repitiéndose, se va a repetir acá y mi descomposición va a ser el seno realmente. ¿Ya? Entonces acá que está mal esto. Acá va a ser seno de tita. Acá va a ser seno de tita. Ahora sí, integral de seno de tita Menos Menos coseno. coseno. menos coseno de tita. Desde 0 hasta pi. Acá va a ser entonces, acá va a ser menos coseno de pi. Ya, acá. Aunque no, está bien. Menos coseno de pi más, menos por menos más, ¿no? Coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de pi? ¿Cuánto es coseno de 0? Menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Listo. ¿Qué va a quedar entonces? Y K lambda A. Menos por menos más. 1. 1 más 1, 2. 2 veces, ¿no? Listo. Ahí lo dejo mi respuesta. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cómo es? K es constante, es dato. Lambda. El lambda no me da de dato, tengo que convertirlo en dato que me está dando el problema, ¿no? Entonces lambda es igual a carga sobre longitud, ¿no? En este caso sería, ¿qué sería? S. Sí, perfecto. Estamos trabajando con un arquito. Entonces, campo eléctrico en Y, acá me estoy olvidando nuevamente la dirección que es menos J. Ya. Entonces, Y va a ser igual a 2 veces K. Lambda va a ser Q sobre Q. ah, Q sobre A veces el arco. ¿Cuánto es el arco? A por tita. Arco, y sí, Api. va a ser igual a... no. Api. Tita por el radio, ¿no? Sí, api. Api. Tita, que es el ángulo. En este caso está barriendo pi, el radio es A, ¿no? Entonces, api. No miento. Sería así, ¿no? Api. Listo. Finalmente, ya lo sacaremos. Me está pidiendo, van a leer el problema bien, me está pidiendo magnitud y dirección. Entonces tengo la magnitud, tengo la dirección, ¿no ven? Entonces lo dejamos así nomás, no sacaremos módulo. Entonces, para mi respuesta final, Y va a ser igual a ¿qué? 2 veces K, Q sobre A al cuadrado pi. ¿Qué dirección tiene? Menos J. Listo, esa es mi respuesta. ¿Se entendió, muchachos? ¿Preguntas, dudas, por favor? Preguntitas, dudas. Dudas. ¿Qué me dice el problema? La figura muestra dos anillos paralelos con sus ejes centrales a lo largo de una línea común. El anillo 1 tiene una carga uniforme Q1 y radio R. El anillo 2 tiene una carga uniforme Q2 y el mismo radio R. Los anillos están separados por la distancia D igual a 3 veces R. El campo eléctrico neto en el punto P de la línea común a la distancia R del anillo 1 es 0. ¿Cuál es la relación de Q1 y Q2?
Bien, tengo dos anillos, ¿no? Me están diciendo que están cargados Q1 y Q2, ¿no ve? Como no me está dando si es positivo o negativo, yo asumo positivos, ¿ya? Positivo, positivo. Listo. Mi carguita de prueba va a estar en el punto P. En el punto P, positivo, ¿no ve? Me está diciendo que hay la relación de la carga 1 y la carga 2, ¿no ve? Y me dice que en el punto P, el campo eléctrico debido a estos dos anillos es igual a 0, ¿no ve? Entonces, eso ya tenemos un datito más. Analizaremos. Tengo acá un anillo. Nuevamente me voy a dar un diferencial de carga. ¿Qué distancia tendrá este diferencial de carga? Un diferencial de S, ¿no ve? Es un arco, es un anillo. Es un arco. Entonces, desde la carga que yo me estoy dando hasta la carga de prueba, es esta distancia, ¿no ve? Esta distancia. Como son positivos, se repele. DE1. Listo. Tengo que descomponerlo. Lo descompongo y lo descompongo. ¿Qué eje se me elimina? X. X. ¿Seguros? A ver, yo me tomo toda una carguita de prueba abajo, acá lo mismo, acá va a ser mi campo eléctrico, lo tengo que descomponer, X es chan el que se y va. chan. Ya, ahora sí, ¿cuál se va? X. Y. Nada, 2X se Es están sumando, Es que 2X se están sumando, mira, tengo para el naranjita y el moradito en el eje X, están en la misma dirección, entonces van a sumar. ¿Quiénes se me están eliminando? Los Y. del eje Y, ¿no Y. ve? Porque este va a ser lo mismo que este, pero está en sentido contrario. Chao y chao, ¿no ve? Ya, eso por favor, analícenlo bien. Lo borro, lo único que me queda es el eje horizontal. Listo. Así, ¿no? DE1X. Listo. Tengo que hallarse DE1X. DE es igual a que K, diferencial de carga, sobre distancia al cuadrado. Diferencial de carga va a ser igual a que, eso ya lo hemos hecho varias veces, lambda por diferencial de S en este caso, porque estamos haciendo arquitos. El arco, ¿cómo lo hallo? El arco va a ser igual a tita por el radio. ¿Cuál es constante? ¿Cuál es variable? Si lo diferencio, diferencial de S va a ser igual a que R y diferencial de tita. Esto yo lo voy a reemplazar acá y posteriormente en mi campo eléctrico, ¿no? Tan, tan. Listo. Ya de memoria, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Diferencial de campo eléctrico. Hemos dicho que lo tengo que descomponer. Me daré un angulito tita. Tita acá y ese tita se va a repetir acá. Listo. Me va a quedar entonces diferencial de campo eléctrico 1 en X va a ser igual a que diferencial de campo eléctrico coseno de tita. Listo. ¿De dónde hay ese coseno de tita? ¿De dónde hay las distancias? Del triangulito que se me está formando, ¿no ve? Entonces, más o menos, si yo lo veo de frente mi anillo, va a ser así, ¿no? Una línea de frente. Y mi puntito está acá. Entonces se me va a formar este triangulito, ¿no? Este. Acá está tita. ¿A ver? Entonces yo necesito esta distancia. Esta distancia, ¿cuánto será? La vertical, cateto vertical. El radio. El radio, perfecto. Ah, eso ya. El radio, ¿no ve? ¿Y el cateto horizontal cuánto será? radio también. Radio, ¿no ve? Eso Ya ya. todo sale del gráfico, ¿no? Fíjense, es este radio R. O esta distancia R, ¿no ve? Todo sale del grafiquito. Listo. Ya tengo eso. Puedo hallar lo siguiente. Reemplazaré. DE1X es igual a ¿qué? DE es K, diferencial de carga que es lambda, diferencial de S, pero diferencial de S es R diferencial de tita. ¿No ve? Sobre distancia al cuadrado. En este caso, distancia, ¿cuánto será?
Raíz de 2, R. Sí, ¿no? Acá, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Aquí le pondré distancia, va a ser igual a ¿qué? A r cuadrado más r cuadrado. Esto va a ser igual a raíz de 2 veces r. Esto va a ser igual a raíz de 2 veces r, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué me queda? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. Distancia al cuadrado, ¿no? Distancia al cuadrado va a ser entonces 2 distancia, perdón, r al cuadrado. ¿Está bien así, muchachos? Sí. Sí, ¿no ve? De aquí que se me va. Esto con esto, chao. Entonces, ya lo integro directo, ¿no? Lo integraré. Integro. ¿Qué va a quedar? Campo eléctrico 1 en X va a ser igual a que K lambda sobre 2 veces R diferencial de tita. Falta el coseno de tita. Ah, sí, no ven, nos falta el coseno de tita. Me estoy olvidando del coseno de tita. Acá va a venir entonces coseno de tita. Cos de tita. Entonces eso va a entrar acá, ¿no? Chin. Cos de tita, diferencial de tita. Ángulos o límites. Tengo mi anillo. Voy a comenzar acá. Tengo que barrer todo esto, ¿no? Después era 2p. Perfecto. De 0 a 2 veces pi. Listo. Campo eléctrico 1 en X va a ser igual a qué? Acá, lambda, 2 veces R. Integral de coseno, Seno. seno, ¿no? ¿Dónde está? Seno. Seno de tita, esto de 0 a 2 pi. Entonces me va a quedar P1X, K, lambda, 2 veces R, seno de 2 veces pi, menos seno de 0. ¿Cuánto es seno de 2 veces pi? 0. Pero Seno de 0. 0. Otra vez, ¿en qué nos hemos equivocado? perdón, ¿En qué nos hemos equivocado? No era hacerlo directo esto. ¿Ya? En realidad tenía que hallar el coseno de tita. Coseno de tita, ¿qué es igual? De mi grafiquito. R 1 sobre sobre D. raíz de 2. R sobre D. Cateto adyacente sobre hipotenusa. R va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es la hipotenusa? Raíz de 2R. Entonces me queda igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces, ¿eso donde lo reemplazo? A ver, lo reemplazaré acá. Ya, acá, lambda. Coseno de tita es un medio, 1 sobre raíz de 2, ¿no? 2 raíz de 2R. Listo. Acá me va a quedar diferencial de tita. A ver, muchachos, ¿por qué he hecho eso? ¿Alguien se da cuenta por qué he hecho eso? Por lo siguiente, pues muchachos, este ángulo tita que yo me estoy inventando, yo me he dado este ángulo tita, que es este, es únicamente el ángulo de referencia de mi triangulito. Ahora, el ángulo que está dentro de mi anillo es otro. Tal vez esa confusión, ¿no? que nos hemos dado acá. Diferencial de S es igual a R diferencial de tita. Entonces, los ángulos son diferentes, no nada que ver el uno con el otro. Es ahí donde va a surgir la confusión. Entonces, este de tita nos daremos otro ángulo, que sea otro ángulo, que sea alfa.
¿ya? Porque es del anillo, nada que ver con el ángulo tita que nos estamos dando del triangulito. Que sea alfa por es radio, ¿no ve? Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Diferencial de alfa. Entonces, de ahí ha surgido la confusión y por eso nos hemos confundido. Pero este ángulo tita, nada que ver con mi ángulo alfa de mi anillo, ¿ya? Entonces, ¿eso qué va a cambiar acá? Va a cambiar acá, ¿no? Diferencial de alfa y acá va a cambiar diferencial de alfa. ¿No ve? Listo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Qué dicen, muchachos? Sí. Ya, entonces directamente ya esto es integral, ¿no? Listo, solo es eso. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta 2pi. Listo, entonces ¿qué cómo va a quedar? Diferencial de campo eléctrico 1 en X es igual a K lambda, todo raíz de 2R, 2pi, ¿no? Directamente. ¿Cuál se va? Esto con esto, chao. Me va a quedar diferencial de campo eléctrico 1 en X igual a ¿qué? K pi lambda sobre raíz de 2R. Listo. Ese es para el campo eléctrico 1, ¿no? ¿Qué dirección tenía? No estamos olvidando la dirección. ¿Qué dirección tiene, muchachos? Y Y, ¿no? Y, ya, listo. Este es para el anillo, para el primer anillo. Tenemos que hacer lo mismo para el segundo anillo. ¿Lo ven? Entonces, acá me copiaré, hago la área y nomás, uno. Voy a borrar esto. Lo mismo para el segundo anillo. Para el segundo anillo voy a tener entonces una carguita de prueba en cualquier lado, ¿no? En este caso yo me daré acá. Acá lo copiaré nomás porque se me va a cargar la imagen. Pegar. Ya, acá lo haremos. Más bonito. Acá, mi diferencial hasta este punto P. Entonces la distancia va a ser la siguiente, ¿no? Esta. ¿Lo ven? Listo. Son positivos ambos. Así, ¿no ven? Mi campo eléctrico. Diferencial de campo eléctrico. Nuevamente los compongo. Eje vertical, o perdón, eje horizontal y eje vertical. DEY y DEX. ¿Cuál se me elimina? eje Y. Eje Y. ¿No ven? Nuevamente el eje Y se me eliminan. ¿Por qué? Porque es simétrico y todos las componentes en el eje vertical. Chao. Hacemos lo mismo acá. Directo, diferencial de campo eléctrico en X. Este es el 2, ¿no? En X va a ser igual a ¿qué? Diferencial de campo eléctrico. Me daré el angulito cos de tita. Acá, ¿no ven? Cos de tita. Este va a ser tita. Se repite acá tita. Entonces se me está formando otro triangulito. Ya no va a ser el mismo de antes. Otro triangulito. Este es tita. Este es R. Este va a ser mi distancia. ¿Y cuánto será mi cateto horizontal? T menos R. D menos R, ¿no? Pero D ya nos daba de dato, que era 3 veces R, si no me equivoco. Sí, ¿no? 3 veces R. Entonces, 3 veces R menos R, 2 veces R. ¿Lo ven? Listo, ahí ya tengo todo. Entonces, de aquí voy a hallar ¿qué cosa? La distancia que va a ser igual a ¿qué? A raíz de 2R al cuadrado. Así lo haremos. Raíz de 2R al cuadrado más R al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Raíz de 5R. ¿Sí? Sí. Ya. Tengo, necesito, se borró acá. Necesito coseno de tita. Coseno de tita que es igual. 2 veces R sobre raíz de 5R. Eso con chao, entonces coseno de tita es igual a 2 raíz de 5. ¿No? Listo. Reemplazo. Diferencial de campo eléctrico 2 en X va a ser igual a ¿qué? A K, diferencial de carga sobre distancia al cuadrado. ¿No? Coseno de tita. Listo. Entonces, este de Q va a ser lo mismo que hemos hecho arriba, ¿no? Esta diferencial de carga que era igual a lambda por diferencial de S. Pero diferencial de S, ¿qué era? Alfa
¿O no? Era el radio diferencial de alfa, ¿no ves? Listo. Lo reemplazo acá, me va a quedar lo siguiente donde estamos acá. Diferencial de campo eléctrico 2 en X va a ser igual a que K lambda R diferencial de alfa sobre distancia al cuadrado, que va a ser 5 R al cuadrado cos de tita. Ese cos de tita también lo reemplazaré, que era 2 sobre raíz de 5. Listo, de aquí que se me va esto con esto, chao. Y me va a quedar al final, lo integraré de una vez. Me va a quedar campo eléctrico 2 en X igual a qué? A 2 veces K lambda sobre 5 raíz de 5 R. ¿Integral de qué? De diferencial de alfa nada más, ¿no ven? Límites. Límites. 0 a 2 pi. Lo mismo, ¿no ves? 0,2 pi. Es el mismo anillo, tiene el mismo radio, 0,2 pi. Entonces, E2X es igual a qué? A 2 veces K lambda sobre 5 raíz de 5 R 2 pi. ¿No ves? Listo, ya tengo el campo eléctrico 2. Me estoy viendo la dirección. ¿Qué dirección tiene? Menos i. Menos I. Perfecto. Ahora sí. ¿Cuál es la condición de mi problema? Que el campo eléctrico en el punto P, el cual hemos analizado, era igual a 0, ¿no ve? Entonces, fíjense, va a ser únicamente la suma, ¿no? ¿Están de acuerdo? Va a ser el campo eléctrico de 1X más el campo eléctrico de E2X, y esa suma tiene que darme 0, ¿no ve? Entonces, es algo así, ya para que no se estén confundiendo. Listo. Este es mi punto P, ¿no? De análisis. Tenía un campo eléctrico del anillo 1, creo, de E1X, y esto que sea E2X. ¿No ve? ¿Cómo hallo la resultante en el punto P, el campo eléctrico resultante? ¿Cómo hallo con esos dos? ¿Cómo hallo? Suma de vectores, ¿no es? Listo, suma de vectores. Listo, eso nomás es. Va a ser E1X más E2X. Y esto dice que tiene que ser igual a ¿cuánto? 0. ¿Lo ve? Listo. Tengo E1X, tengo E2X. Nota. Capi lambda, raíz de 2R. Capi lambda, raíz de 2. ¿Dónde estás? Raíz de 2R. Dirección I. ¿Cómo le hacemos esto? Se darán cuenta que directamente va a ser menos el otro. Sí. Sí, ¿no ve? Porque este signo negativo me está afectando acá. Entonces, ¿yo cómo lo hubiera expresado esto también? Menos 2K lambda 5 raíz de 5R 2 pi I, ¿no ve? El signo está acá, del menos. Entonces, como se tienen que sumar, este signo, menos por más, menos, ¿no? 2 veces K pi lambda, lo haremos así. 4 es, ¿no? 4 veces K pi lambda sobre 5 raíz de 5 R. Y esto es igual a 0. Listo. ¿Qué se me va? ¿Qué se me puede ir? Si yo factorizo, se me va acá, se me va acá, se me va pi, se me va pi, se me va R, se me va R. Estos lambdas se irán. Sí. No, no se van. ¿Por qué? Porque este tiene una carga 1. Entonces va a tener un lambda 1. Este tiene una carga 2 y va a tener un lambda 2. ¿Por qué? Porque sabemos que lambda es igual a carga sobre la longitud, ¿no ve? Entonces, si la carga es distinta, lambda va a ser distinto. Entonces va a ser lambda 1 y lambda 2, ¿ya? Lambda 1 y lambda 2. ¿Qué me queda al final?
Me ha quedado lambda 1 sobre raíz de 2 es igual a ¿qué? A 4 veces lambda 2 sobre 5 raíz de 5 y eso, ¿no ve? Entonces reemplazaremos esos lambdas de una vez porque nos pide la relación de cargas, ¿no ve? Entonces va a ser lambda 1 va a ser igual a carga 1 sobre la longitud. ¿Qué longitud tiene? En este caso es el arco, ¿no? ¿Qué arco tiene? ¿Qué arquito tiene? 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r raíz de 2 es igual a ¿qué? 4 veces carga 2 sobre lo mismo, ¿no? 2 pi r va a ser el mismo arco porque tiene el mismo radio, ¿no? 2 pi r por 5 raíz de 5. Listo. Carga 1 sobre carga 2 es igual a ¿qué? 8 pi r raíz de 2 sobre 10. 10 pi r raíz de 5, ¿no? Aquí ¿qué se va? Esto con chao, esto con chao. Aquí mitades me va a quedar 4, 5. Entonces la relación de cargas es igual a ¿cuánto? 4 raíz de 2 sobre 5 raíz de 5. ¿Cuánto es este numerito? 0,5. 0,5. Listo, respuesta a mi problema. Listo, muchachos. Facilito, ¿no? Ya saquen una fotito. Haremos el de superficial, ¿ya? ¿Qué me dice? Un disco delgado con un agujero circular en el centro llamado corona circular tiene un radio interno R1 y un radio exterior R2. El disco tiene una densidad superficial de carga uniforme y positiva sigma en su superficie. La corona circular se encuentra en el plano YZ con su centro en el origen. Para un punto arbitrario en el eje X, el eje de la corona circular, encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico. ¿Ya? Fíjense, acá tengo como una arandelita, ¿no me conocen las arandelas? Tiene un radio exterior, un radio interior, tiene una perforación, ¿no ve? Entonces, fíjense, es una superficie, es un área, ¿ya? Ya no es una densidad de carga lineal, sino ya estamos trabajando con densidad superficial. Ya es un área. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Partimos siempre, definición de campo eléctrico. Va a ser igual aquí. K, diferencial de carga, distancia al cuadrado, por un vector unitario. ¿No ven? Nos está pidiendo en un punto X arbitrario. Yo me daré aquí, pues. Acá que esté mi carga de pruebita Q sub 0 positivo. ¿No ven? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá, muchachos? ¿Qué tengo que hacer? Como se trata de área, antes nos dábamos un diferencial de carguita, ¿no ven? En un puntito. Pero en este caso no podemos hacer eso. Nos tenemos que dar un diferencial de todo el, como un anillito, ¿no? Y esto va a ser diferencial de área. Así, ¿no? No, está feo, más o menos así, diferencial de área. Estoy tomando una pequeña porción de mi arandela, ¿no? Un ratito, espérenme, muchachos. Ya, entonces estamos diciendo que tengo que darme ese diferencial, ¿no ve? Ya no es el diferencial que yo me daba antes. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Primero, comenzaremos con este diferencial de carga. ¿Ya de dónde va a salir ese diferencial de carga? Ya habíamos dicho que vamos a trabajar con densidad de carga superficial, ¿no ve? Entonces va a salir de eso, entonces. Sigma, densidad de carga superficial es igual a ¿qué? Diferencial de carga sobre diferencial de área. Entonces, si yo despejo diferencial de carga, va a ser igual a ¿qué? Sigma diferencial de área, ¿no ve? Pero aquí, fíjense, ya está entrando otra cosita que no tenemos, que es el diferencial de área. ¿De dónde consigo ese diferencial de área? ¿Alguien me puede decir? Diferencial de área. Diferencial de área. ¿Cómo es? ¿De dónde saco? Del área, ¿no? Área. El área de esta randelita, que es igual. ¿A qué es igual, muchachos? El área de eso. Y por El área total menos el área del círculo vacío. Claro, ¿no ve? Va a ser pi, entonces va a ser R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ya, listo, tengo eso. Entonces, diferencial de área, ¿qué voy a tener? Diferencial de área va a ser igual aquí. Pi es constante. ¿Qué varía? Ah, no, así lo haremos, fíjense, más fácil. El área. Aquí es igual. Voy a tomar el área de toda la circunferencia. ¿Ya? ¿Y cómo va a intervenir que es agujero o no? En los límites de mi integral. Porque al integrar, voy a integrar desde un radio 1 hasta un radio 2, ¿no ve? Pero si fuera todo enterito, sin el huequito, ¿desde dónde esto integraría? Desde 0 hasta R2, ¿no ve? Entonces, lo que me va a decir que es agujero o no, ya va a estar directamente en los límites de mi integral. ¿Ya? Entonces, área de una circunferencia cualquiera, ¿cuál es? Pi radio al cuadrado, ¿no ve? En este caso lo haremos R mayúscula al cuadrado. ¿Ya? Lo diferencio. Va a ser entonces, diferencial de área va a ser igual a que pi, mentira, ¿no? 2 veces pi, ¿qué cosa? R diferencial de R. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ya tengo diferencial de área. Entonces, esto lo reemplazo acá, ¿no? Listo, ya tengo otra cosa más que reemplazar. Entonces, ¿qué hago? Diferencial de campo eléctrico, ya, acá. Analizaremos. Esto no me dice la carga que tiene, yo me voy a dar carga positiva. ¿Ya? Positivo con positivo, ¿qué pasa? Tomo cualquier puntito, se repele, ¿no? Entonces, más o menos, este es mi campo eléctrico. ¿Ya? Tengo que descomponer, ya siempre sería, ¿no ve? Descompongo, descompongo. ¿Cuál se me elimina? Eje vertical o horizontal. Horizontal. Horizontal oxi. Horizontal, ¿no ve? Entonces, chao, chao, me va a quedar de E en Y, ¿no ve? Directo. Listo. Es lo mismo que hacíamos antes. Listo. Entonces, yo aquí necesito otra vez un angulito, tita, ¿no ve? Listo. ¿Qué va a quedar entonces? DEY va a ser igual a DE coseno de tita. Ahora nuevamente coseno de tita me daré, ¿de dónde va a salir eso? Del triangulito, ¿no? Triangulito, triangulito. Me dibujaré mi triangulito. Así, así, así. Este es tita. Esto es una distancia X que yo me he dado cualquiera. No me dice que X, entonces X nomás. Esta distancia, ¿qué será? El cateto vertical, no, horizontal. Cateto horizontal. ¿Cuántas? Lleno, ¿ve? Y voy a tener una distancia. Coseno de tita va a ser igual a aquí. Cateto opuesto sobre distancia. Distancia que es igual. X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Ya?
Entonces me va a quedar lo siguiente. Diferencial de campo eléctrico en Y es igual a ¿qué? A diferencial de campo eléctrico, que es K, diferencial de carga, pero diferencial de carga es sigma por diferencial de área. Pero diferencial de área es 2 veces pi R diferencial de R. Sobre distancia al cuadrado. Me falta el coseno de tita. Listo. Diferencial de campo eléctrico en Y. Me está faltando la dirección. ¿Qué dirección tendrá? J, ¿no? Positivo. Listo. Entonces me va a quedar. ¿Qué me va a quedar? K, coseno de tita. Es reemplazar este coseno de tita. Me va a quedar entonces K sigma, 2 veces K, pi sigma R. Coseno de tita, que es igual a coseno de tita, es X, todo esto sobre distancia al cubo, ¿no? Y diferencial de R. Listo. Y ahora, ¿qué hago? Reemplazo, ¿no? Diferencial de campo eléctrico con Y es igual a que 2 veces K, pi sigma R sobre acá, muchachos. Acá está el problemilla. D. Sabemos que D va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero este D o esta Y que nos hemos dado, esta Y, la de abajo, ¿puede ser R o no? R2. No R2, R normal. ¿Por qué? Este eje yo lo estoy denominando, es Y, ¿no ve? Pero yo lo puedo denominar como si fuera mi eje de radios. ¿Ya? Voy a tener acá un radio 1, acá un radio 2. Pero en el punto que estoy tomando el diferencial, ¿qué voy a tener? Un R cualquiera, ¿no ve? Una R cualquiera. Entonces, esta Y lo puedo reemplazar por una R cualquiera. ¿Ya? No es ni R1 ni R2. Está entre medias, ¿no ve? Entonces, acá ¿qué va a cambiar? Esto, ¿no? Puede ser igual a ¿qué? X al cuadrado más R al cuadrado. Listo. ¿Qué más? ¿Dónde va a cambiar? Acá, ¿no? Va a quedar X al cuadrado más R al cuadrado. Todo esto a la 3 medios. Listo. Diferencial de R. Listo. Integro, ¿no? Sacaré mis constantes. Integro. Me va a quedar entonces que diferencial de campo eléctrico en Y es igual a que 2 veces K, pi es constante, sigma es constante, R no es constante porque mi diferencial es R. Lo que es constante es X, ¿no ve? X es Blanco, constante. mira la X, 8. La X. ¿Cuál X? Ah, esta X, ¿no? X. Entonces X es constante. Me va a quedar entonces 2 veces pi, 2 veces K pi, sigma Rx. Integral de dr sobre x al cuadrado más r al cuadrado a la 3 medios. Mis límites. Mis límites. De R1 a R2. Perfecto. Tengo que ver primero sobre qué estoy integrando, ¿no? El diferencial. Estoy integrando sobre los radios. Entonces, como ya les había adelantado, si hubiera sido entero, plano, ¿no ves? Sin esta perforación, ¿desde dónde hasta dónde hubiera integrado? Desde 0, porque el radio es 0, hasta un radio exterior, que es el R2, ¿no ve? Pero mi arandelita tiene una perforación. Entonces, mi integral va a ir desde un radio 1, porque acá está comenzando mi arandela verdaderamente, ¿no ve? Entonces va a ser desde un radio 1 hasta un radio 2. Listo, eso nomás era. Radio 1, radio 2. Listo. Armada su integral, resuelve su integral y con eso hay una respuesta. ¿Ya? Nos está faltando la componente, su dirección, perdón, que va a ser en J.
porque les pide magnitud y dirección, ¿no? Entonces, con esto hay en la magnitud y esta es la dirección. ¿Lo integran, muchachos? En eso quedaremos. ¿Preguntas, dudas? Oxy, Dime. ¿por qué estás sacando R? R está variando, creo. Ah, sí, perdón, sí, está variando. Acá me lo comí en L. Este es X y acá va a ser entonces R diferencial de R. Tienes razón. Así sería mi integral. Ahora sí. ¿Más preguntas, dudas? Preguntitas, dudas. Ya. Y Eso no va a ser, ¿no? esa X no hay que ponerlo en función de lo que tenemos. Esa X, ¿cómo lo pondrías en función? Se puede, ¿no? Se puede poner en función. Ya, eso después. Ya, pero se puede. Ya saben, las respuestas siempre tienen que estar en función a los datos que les da. En este caso, sigma ya les da el dato, entonces podrían dejarlo en función de sigma nomás, ya no es necesario convertirlo, ¿no? Eso es, lo tienen que dejar en función a los datos. Integran, hacen algunas simplificaciones o lo que salga, y esa sería su respuesta, muchachos. ¿Preguntas, dudas?